Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdad Plural. El presidente de la República, Iván Duque, ha asegurado en varios medios de comunicación y en distintos congresos ante comerciantes y empresarios que la reforma tributaria del gobierno nacional no va a afectar a la clase media. Ha explicado que lo que se busca es que las más de 10.000 personas, 10.000 colombianos que hoy ganan macrosueldos de más de 50 millones de pesos, pues contribuyan con el recaudo tributario. Ha dicho el presidente Iván Duque que no es que vaya a salir a buscar a estas personas, sino que lo que se está pretendiendo es que estos colombianos pues tomen conciencia que la solución también es de ellos. Iván Duque ha informado también que la reforma tributaria no le va a aumentar los impuestos a las empresas privadas para que éstas puedan seguir generando empleo. Además, ha señalado el presidente de la República que planean aumentar las exportaciones agroindustriales con todos los países con los que Colombia ha firmado tratados de libre comercio. Ese es el tema de hoy en Verdad Plural, la reforma tributaria que va a presentar el presidente de la República, Iván Duque. Para ello, hemos invitado a Juan David Escobar Cubides. Es abogado, conciliador en Derecho, columnista de opinión y analista político para diferentes medios de comunicación. Doctor Juan David, gracias por aceptar la invitación aquí a Verdad Plural. Mabel, un saludo muy especial para ti, muchas gracias por esta invitación. Un saludo también para el doctor Julio César Leal. Bueno, usted ya me presentó a mi segundo invitado de hoy. Sí, señor, como lo ha dicho el doctor Juan David, se trata de Julio César Leal, quien es economista, especialista en legislación tributaria. Doctor Julio César, bienvenido a Verdad Plural. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial para todos los televidentes. Y vamos a presentarles a todos nuestros televidentes una nota que nos va a introducir en este tema que es tan complejo, el tema de la reforma tributaria que propone el gobierno de Duque. Hace algunos días en Cartagena, mientras se realizaba la Asamblea Nacional de la ANDI, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo un diagnóstico inicial de las finanzas y de la situación tributaria del país, y precisó que deben tomarse algunas medidas para contrarrestar el déficit en la economía. De unas sinergias entre los tres hilos conductores de la administración. Duque, la legalidad, el emprendimiento y la equidad. El ministro Carrasquilla afirmó que en Colombia el 85% de la renta sale de las empresas y el 15% de las personas, cuando en el primer mundo es al revés. La manera como grabamos la renta personal. Para sintetizar, grabamos muy poquito a las personas y mucho a las empresas. En la actualidad, los colombianos empiezan a declarar renta con un ingreso bruto anual de 44.603.000 pesos, cifra que podrían cambiar con la reforma tributaria que propondrá el gobierno de Iván Duque, ya que entrarían a declarar renta todas las personas naturales con un salario superior a 1.9 millones de pesos. Como estamos estudiando, ya tenemos prácticamente destilado, digamos, una propuesta de reforma a la tributación empresarial. La propuesta impositiva, si bien debe entrar rápidamente al Congreso para que se inicie su trámite y pueda aplicarse a partir del 1 de enero de 2019, aún está en discusión en el interior del gobierno, por lo cual está sujeta a estudios y decisiones. ¿Está usted de acuerdo con la reforma tributaria que plantea el Ministerio de Hacienda? Hoy, en Verdad Plural. Y ahí está la pregunta que nos planteaba nuestro periodista. ¿Está usted de acuerdo con esa reforma tributaria que plantea y que está presentando el gobierno del presidente Iván Duque? Y la respuesta nos la va a dar Juan David Escobar. Doctor Juan David, ¿por qué es necesario y por qué está de acuerdo? Yo ya le estoy diciendo que usted está de acuerdo. Mabel, en principio yo creo que ningún colombiano está de acuerdo con que le incrementen los impuestos, porque ello necesariamente, obligatoriamente equivale un golpe para las finanzas de todos los colombianos, sobre todo para la clase media. Pero hay momentos en la vida en los que hay que entender, y más por la coyuntura económica actual, que es menester adelantar esta reforma teniendo en cuenta el estricto y triste inventario que este nuevo gobierno ha recibido del anterior. Entonces, básicamente, el punto no es estar de acuerdo porque yo quiera que me suban impuestos,
sino porque puede llegar incluso a traducirse como un menester patriótico necesario para poder reactivar nuestra economía. Puede ser muy triste, puede ser muy duro, pero obligatoriamente hay que tramitar esta reforma. Esta reforma es una necesidad inexorable y hay que entender los planes del nuevo gobierno y sus programas ambiciosos. Por eso es necesario tramitar esta reforma. Doctor Julio César Leal, ¿usted sí cree, como dice el doctor Juan David Escobar, que hoy es necesario tramitar una reforma tributaria como la está planteando el gobierno del presidente Iván Duque? Yo creo que hay algunas imprecisiones en esa reforma. Lo primero que hay que tratar de hacer es recuperar la competitividad de las empresas y eso se hace bajando los impuestos. Por ejemplo, Estados Unidos bajó la tasa de tributación al 20%. Nosotros deberíamos bajar la tasa de tributación al 20%. Nosotros, la tasa de tributación en este momento nuestra es del 35, 37%. Nosotros tenemos múltiples tasas de tributación, pero van desde el 6, 7% hasta el 35%. Pero cuando usted suma, eso puede llegar hasta el 70%. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es bajar considerablemente los impuestos, estandarizar y dejar una estabilidad frente a las tasas de tributación, por lo menos 10 años. Lo otro es, ¿cómo se logra eso? Pero eso lo ha dicho el gobierno nacional, que va a bajar las tasas a la empresa privada. Lo que pasa es que tiene que bajarlas a todo el mundo porque es que las personas naturales son los que consumen. Entonces, si usted le sube los impuestos a los que van a consumir, no vamos a tener a quién venderle. Entonces, las empresas con una tasa de tributación del 20% o del 28% y la gente apretada pagando impuestos, entonces, ¿cómo van a consumir? Entonces, eso tiene que ser una tasa de tributación para todo el mundo igual, así como le tiene que bajar a las empresas, también a las personas naturales. Y después, la otra fórmula que tiene que aplicar es bajar el gasto público, porque lo que ha generado esta subida en los impuestos es que el gobierno anterior duplicó el tamaño del Estado. Entonces hay que bajar los impuestos y eso implica bajar los gastos. Y bajar los gastos es bajar el tamaño del Estado considerablemente, no es del 10% como dijo el ministro en estos días. Tiene que bajarlo por lo menos al 30 o al 40%. ¿Usted sí considera, doctor Juan David Escobar, que a todos se les debe disminuir los impuestos? Si es posible que uno diga, como está diciendo el doctor Julio César, pues que esa política de reducción tiene que ser para todos. Uno consideraría, los que no sabemos de los temas, como ustedes sí lo saben, que uno dice, pues si hay que recuperar, se le tiene que subir a unos y bajarles a otros. Mabel, es que en parte eso podría ser utópico, o sea, eso es lo que todos quisiéramos, que la disminución sea para todos, pero eso desde la lógica económica no se compadece por una razón muy básica, porque es que tú te preguntas, ¿quiénes son las generadoras de productividad, rentabilidad, riqueza y desarrollo dentro de la sociedad? ¿Quiénes son? Las empresas. Entonces, hay personas que dicen, bueno, pero el consumo se va a ver afectado porque entonces si le incrementas la carga tributaria a las personas de la clase media naturales, no van a poder consumir. Yo pienso todo lo contrario, yo considero que si le disminuyes ostensiblemente la carga tributaria a las empresas, estas van a poder mejorar las condiciones salariales, contratar, invertir en capitales extranjeros, traer buena inversión y ello directamente va a generar, digamos que un crecimiento sustancial en la economía y adicionalmente esa oferta además que están generando las empresas por la disminución sustancial de impuestos va a ser positiva porque ello se va a ver reflejado en la medida en que entre más salario haya, entre mejores condiciones salariales tengan los colombianos, esto directamente incrementa el poder adquisitivo de ellos para poder consumir y adicionalmente están pagando IVA. Entonces es una manera efectiva de reactivar la economía y lo más importante, sin entrar en inflación. Eso es un tema de verdad que lo deja uno como sin aliento, porque estudiando para poder hacer esta entrevista con ustedes, pues leía que pues si no hay impuestos, entonces ¿cómo hace el gobierno nacional para poder invertir en programas sociales? ¿Cómo se le puede entonces entregar todos esos beneficios, todos esos subsidios a los colombianos? Sí, lo que pasa es que el gobierno anterior hizo una administración muy deficiente de dos conceptos, y es el gasto de inversión y el gasto del Estado, que está representada en las nóminas, una cantidad de entidades del Estado
que lo que han hecho es multiplicar pues lo que llamaban la mermelada, y es la burocracia, y eso es lo que hay que reducir toda esa burocracia y concentrar los recursos verdaderamente en lo que se necesita para el desarrollo social, para el campo, pero no podemos seguirnos gastando la plata en unos entes burocráticos llenos de funcionarios y de gente que muchas veces pues en algunas entidades del Estado no están haciendo nada. O uno ve en Bogotá una cantidad de ministerios con unas nóminas súper grandes, con nóminas paralelas, que eso lo que ha hecho es disparar el gasto público. Haciendo un paréntesis respecto al tema de la carga tributaria sobre las personas naturales, lo que pasa es que también se cometió un error con las últimas 3 reformas tributarias, y es hacer una asimetría dentro de las personas naturales y repartirle la carga tributaria a unos más que a otros. Entonces ahí también tienen que hacer en la reforma tributaria un arreglo profundo y dejar más bien un estándar que permita que todo el mundo consuma, que todo el mundo pague impuestos, pero no cargarles más a unos que a otros, decir que va a cargar solamente a 10.000 colombianos que ganan más de 50 millones de pesos, pues tampoco es muy coherente. Pero es más lógico, si yo me gano 50 millones de pesos, pues yo debo tributar más que lo que tributa un colombiano que se gane 1.900.000 pesos. Debe haber una progresividad en el impuesto, técnicamente se llama así, y es que el que más gana, más paga. Más aporta. Pero si usted mira, por ejemplo, si usted tiene una tarifa única de impuestos, por decir el 10%, usted gana poquito y paga el 10%, y gana mucho, paga el 10%. Lo que causa la asimetría es decir, que una persona que gana un poquito paga el 10% y otra que gana mucho le va a cargar el 50 o el 60% en impuestos. Esas asimetrías son las que hacen que se vuelva la carga tributaria muy inequitativa. Entonces hay que tratar es de volver las cargas tributarias lo más equitativo y simple posible, porque ahora pues nos llenamos de una cantidad de declaraciones que primero en las primeras reformas nos habían llenado con una cantidad de formularios. Entonces unos declaraban de una forma, de otra, ensayando con el pueblo colombiano pues a ver cómo declaraban. Y después nos pusieron una cantidad de cédulas. Yo lo que pienso es que, por ejemplo, es más fácil que declaren los que tienen mayores salarios y los que tienen unos salarios muy bajitos, que se les ponga una retención en la fuente y no tengan que declarar. Es decir, que cuando la persona se le pague, se le saque la retención en la fuente y ese sea su impuesto de renta. Pero las últimas reformas, por ejemplo, pusieron las declaraciones voluntarias. Entonces hay gente que sale de una notaría con una retención y va y le presenta una declaración al gobierno para que le devuelva la retención. Todas esas, digamos, inexperticias, porque eso se ve pues que las personas que diseñaron las últimas 3 reformas tributarias allí hayan dicho que allá habían expertos, etcétera, hicieron unos errores garrafales en el sistema tributario colombiano. Entonces eso hay que arreglarlo considerablemente. Pues es un tema, como les decía, bastante delicado. ¿Por qué? Porque es que nos está tocando la platica a todos los colombianos. Hay promesas que a unos no les va a incrementar, que no se le va a subir los impuestos, que a otros sí. Ahí es donde nos dice el doctor Julio César Leal del tema de las asimetrías. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Verdad Plural con ese tema de la reforma tributaria. Regresamos a Verdad Plural. Les hemos preguntado a algunos televidentes qué opinan de la propuesta de la reforma tributaria que ha presentado el ministro de Hacienda del presidente Iván Duque. Veamos lo que nos respondieron. De ninguna manera. Al contrario, deberían rebajar los impuestos a las personas de menos ingresos. Pues yo no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que si seguimos en las mismas causas vamos a cagüetear otra vez a los políticos y la gente que no tiene con qué pagar se vuelve más, pues para mí se vuelven más pobres de lo que están. No, no estoy de acuerdo. Porque uno digamos uno siendo un asalariado, para uno decir que le van a sacar más del bolsillo, eso se sabe que eso no está bien. Negativo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos están lastimando el bolsillo, nos están tirando más a la pobreza. Deberían de cambiar otras cosas como esas cooperativas que se inventaron los famosos políticos. No estoy de acuerdo porque
ya tenemos demasiada carga de impuestos las personas de a pie, donde ni siquiera hay empleo en este país para las personas. Y gravarlos con más impuestos, eso sería súper grave pues para la economía de las personas normales. No, señor, porque yo pienso que ya el IVA está bastante elevado al 19%, ¿cierto? Si nosotros bajamos un IVA siquiera al 12%, se incentiva pues se dinamiza más la economía en el país, porque hay más poder de compra, hay más poder adquisitivo, creo yo. No estoy de acuerdo, pues porque esto acarrearía más a la clase media, estaría perjudicando más aún. Primera vez que coinciden todas las personas que entrevistamos con la respuesta. No están de acuerdo con la reforma tributaria que plantea el gobierno nacional. ¿Esto qué quiere decir, doctor Juan David Escobar? Que esos colombianos que nosotros entrevistamos están muy bien informados o no están tan bien informados y por eso creen que esta reforma tributaria los va a afectar o nos va a afectar. Yo estoy totalmente convencido que están desinformados. De hecho, creo que no han ni siquiera visto o no han entendido, no han comprendido el sentido de la reforma. Y es que uno tiene que ser consciente, bueno, ¿por qué estamos o por qué el gobierno va a tramitar una nueva reforma? Es un menester porque es que hay que sanear las finanzas. Tenemos un déficit aproximado para el año entrante, según lo que dijo por ahí la Contraloría, de 25 billones de pesos. Contamos con una economía que desde el 2010 hasta el 2018 apenas creció un 1.8%. También tenemos en este momento una deuda externa exorbitante de 125.000 millones de dólares. Todo esto son cifras alarmantes y como si fuera poco, también hay que mencionar que, por ejemplo, el marco fiscal de mediano plazo del año 2012 vaticinó en dicho año un crecimiento del 4.8%. Miramos a ver en el 2017 con ese mismo marco y el crecimiento en materia de riqueza y en materia de economía se presentó en un 3.5%. ¿Esto qué equivale? Que hubo se presentó tristemente una caída del 1.3% que tiene al nuevo gobierno con las alarmas encendidas y que lo motiva precisamente a tener que tramitar esta reforma. Entonces, puede ser muy triste, puede ser muy duro, pero es necesario porque el país así lo requiere, las finanzas estatales así lo requieren. Pero los colombianos de a pie, ¿vamos a sufrir con esta reforma? Yo no creería, Mabel, porque básicamente mira que la clase media va a contar con un beneficio muy grande y es la devolución. La devolución que de pronto, no, perdón, qué pena, la clase baja. Sí, porque entonces, la devolución se haría como mediante Sisbén. La clase media va a pagar, digamos que, por así decirlo, va a ser como una especie de amortiguador. Y van a ser como, digamos que los más pobres los que van a recibir a través de trabajos y programas sociales, como todo este tipo de beneficios. Eso es muy acertado, porque de esta manera estaríamos combatiendo radicalmente la pobreza. Y también hay que tener en cuenta que esa clase media de pronto podría al principio sufrir los platos rotos, pero esa clase media que únicamente tiene su energía de trabajo y su fuerza física para prestársela a un empresario, podrá contar con mejores condiciones salariales debido a esa disminución de impuestos que está planteando el ministro, aunque nada es absoluto, todo apenas es una mera opinión para poder mejorar las finanzas, para poder reactivar la economía, pero principalmente para incentivar el emprendimiento. Doctor Julio César Leal, ¿usted considera que los colombianos que vimos ahí en ese Vox Pop están bien informados? Absolutamente, es que ese es el sentido común. Es decir, la gente sabe que el gobierno anterior se gastó la plata en lo que no era. Entonces, la gente siente una injusticia que ahora le empiecen a cobrar toda la plata que se perdió. Esa plata que estamos en déficit, que no se gastó correctamente, en este momento es un problema de los entes de control, que tienen que revisar todo lo que pasó y tratar de recuperar esa plata. Y este gobierno le corresponde recortar los gastos para que no siga gastando en esa forma y podernos recuperar, porque si no vamos a entrar como en Argentina, en un default. Y lo que debe hacer el sistema tributario es simplificar la vida. Ese tema de las devoluciones a los estratos 1 y 2
ese tema de las devoluciones, no han podido con las devoluciones de los exportadores que la aumentaron a 90 días y la gente tiene la caja atrapada ya sin poder recoger la plata ni para pagar las nóminas. No han podido con ese sistema de devolución. Ahora para millones de colombianos de estrato 1 y 2 empezar a devolverles la plata. La infraestructura para eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. Los que tenemos experiencia en la parte tributaria sabemos lo que padece una persona para que le devuelvan su saldo a favor en la declaración de renta, ya sea persona natural o persona jurídica. Ahora decir que van a implementar un sistema, no han podido con el MUISCA de la DIAN para que le devuelvan a los exportadores que tratan de mandar sus productos y que necesitan esa caja, ahora para ponerse a devolverle a millones de colombianos el IVA, eso es imposible. Pues doctor realmente David, parece que es gente que no tiene conocimiento del sistema tributario. Doctor Juan David, ese panorama que nos está presentando el doctor Julio, ¿sí es así de triste, de negro? Puede ser comprensible, pero es que también hay que tener fe o por lo menos creer en el gobierno. O sea, algunos dirán, no, muy romántico, pero es que no hay otra opción. Además hay que tener en cuenta que esa devolución no se va a hacer de manera efectiva como algunos piensan, sino que se va a priorizar a través de programas sociales. Entonces yo sí creo que el gobierno pueda priorizar a través de programas sociales que por demás están absolutamente desfinanciados y que pueden mejorar con ese recaudo anual que podría significar una nueva reforma de aproximadamente 3 billones de pesos. Entonces yo sí creo que con un recaudo anual de 3 billones de pesos sea posible priorizar con estos programas sociales para los más pobres. Pero además de lo que dice el doctor Julio César, de implementar también una política de austeridad en el funcionamiento desde el mismo gobierno nacional. Ese aspecto también es importante y puede que de pronto ahí tengamos como cierta coincidencia con el doctor Julio César, porque de hecho el nuevo gobierno lo ha dicho, es necesario eliminar todo este tipo de entidades administrativas que únicamente le significan una pérdida al Estado de billones de pesos. Entonces creo que en ese punto acertamos y también creo que sea posible ejecutar esa política. De hecho es algo que ya está sobre la mesa y que en un mediano plazo pretenden llevar a cabo. Doctor Julio César, para terminar, ¿usted cree que si se llegara a fortalecer realmente como todas las sanciones y los controles para encontrar a esos evasores, podría también de alguna manera entonces aliviar esto y no perjudicar a la clase media? Es correcto. El control de la evasión es fundamental, el control del contrabando. Los más afectados en los últimos años son los comerciantes con el contrabando. El control de la evasión, claro. Yo le voy a poner un ejemplo pues, que en este momento es de mucha controversia y es, dicen que con la factura electrónica van a controlar la evasión. La factura electrónica es solamente para los que están facturando. Entonces, ¿qué evasión van a controlar si están controlando a los mismos que están facturando? No, la DIAN se tiene que poner en un trabajo de controlar verdaderamente a los que no facturan, a los que no declaran los ingresos, a los que evaden. Eso elevaría considerablemente el recaudo. Y lo otro es definitivamente la reducción del gasto público. Insiste el doctor Julio César con la reducción del gasto público. Señores, se nos ha acabado el programa. Doctor Juan David Escobar, muchísimas gracias por participar en Verdad Plural con todos sus conceptos. Sé que nos sirvieron de mucho a nuestros televidentes. Doctor Julio César Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros en Verdad Plural. Y lo que creo que todos los colombianos queremos es que realmente haya una reforma tributaria, pero que sea equitativa y que los menos favorecidos sean los que realmente los principales beneficiados. Yo creo que en eso coincidimos todos los colombianos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Verdad Plural. Continúen sintonizados con Teleantioquia, TV en Grande.